Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Gracias esta hermosa mañana. Podemos tomar asiento todos. Gracias por su adoración, Padre, en esta mañana hermosa. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra es para creerla, para vivirla, Señor. No somos protagonistas, Señor, de un espectáculo para asombrar a la gente, sino que tu palabra transforme, Señor, porque es la única que puede cambiar, Señor, y transformar la mente y el corazón. Gracias por mis hermanos. Yo creo completamente firme que tu palabra transformará vidas. Y los que estamos en Cristo conoceremos más. Y con gozo y con gratitud caminaremos los días largos que nos quedan hasta el día señalado por usted para cada uno de nosotros. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana quiero darle gracias al Señor porque hay un tema que se predica siempre y lo vamos a predicar siempre, que es la fe. Usted ya se conoce el texto de memoria que está en Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición espiritual que viene del cielo y viene con códigos. Pero vamos ahora al caminar de nosotros, y dice la Escritura que nosotros tenemos que tener fe, pero la percepción de fe es de acuerdo a tu nivel de conocimiento que tú tengas de lo que es vivir en el Espíritu y lo que es vivir en la carne. Para mí y para usted, antes de nacer de nuevo, y aún ya naciendo de nuevo, necesitamos el entendimiento de qué es fe en términos general. La fe es tener la plena seguridad de que todo lo que creemos se manifestará. Esa es la fe general. Es como la comida. Todo lo que es alimento es comida, pero hay una comida suculenta, hay una comida que sustenta y hay una comida que es chatarra. Entonces, así es la fe que opera en nosotros. Nosotros, como general, en términos generales, la fe es tener la plena seguridad de que todo lo que creemos se manifestará. ¿Y por qué se manifestará? Porque tenemos plena confianza, no dudamos nada en la persona u origen donde salió la promesa. Tenemos confianza en una promesa que se nos dio a través de un hombre, de una mujer, o se nos dio a través de una institución donde nosotros pernoctamos, donde nosotros caminamos. En otras palabras, es un depósito que se nos mete en el alma, que no se ve, pero está en nosotros. Hebreos 11:1 habla de la fe espiritual. Yo les acabo de hablar de la fe general. La fe camina con nosotros en las tres partes de nuestro ser tripartita: el espíritu, alma y cuerpo, y cada uno tiene su funcionalidad. Quiero hablar de lo que usted no debe caminar, y es lo que la mayoría hacemos, que es la fe carnal. ¿Sabe qué es la fe carnal? Voy a ir a la Escritura para que no crea que es una exposición humana, porque todo tiene que estar sustentado en las Escrituras. ¿Qué es la fe carnal? La fe carnal es aquella que nosotros tenemos en personas y en instituciones. Una fe personal es que yo creo en mis méritos, creo en mis capacidades, creo en mi linaje, y por eso soy capaz de obtener aquello en lo que yo he creído. Usted está creyendo y está convencido
de que eso se manifestará porque es usted el que tiene su fe. Es su fe, no es la de Dios, es la fe que usted cree tener. Yo creo que mis méritos, mis capacidades y mi linaje van a hacer que yo pueda lograr lo que yo he creído. Tengo fe. ¿Quiénes son esas personas? Si usted tiene fe en su inteligencia, en su sabiduría, en su conocimiento adquirido, en su ego altivo o aún en su belleza física, puede que usted logre las cosas, porque usted está seguro quién es usted y usted lo puede lograr, pero eso no es sostenible, eso es incierto. ¿Por qué? Porque cuando llega el tiempo de la prueba, la fe carnal se debilita y la fe carnal solamente es fuerte cuando las cosas te salen de acuerdo a lo que tú quieres. Esa fe opera en casi todos los seres humanos. Yo creo que yo soy inteligente, yo creo que tengo sabiduría, yo tengo un conocimiento adquirido, lo cual me da capacidades a mí. ¿Por qué? Porque yo soy diligente, yo soy enfocado, yo no me ando perdiendo el tiempo, como dice, donde pongo el ojo, pongo la bala, y que llego donde otros no llegan. Por eso nos ejercitamos, el atleta se ejercita para tener una capacidad mejor que los otros, y dice, esto es mío, esto yo lo voy a tener, porque yo me voy a entrenar, yo voy a saber cómo hacer mi entrenamiento, me voy a disciplinar y yo voy a llegar a donde yo quiero llegar. Usted camina en una fe, pero es una fe carnal. En la iglesia tampoco podemos caminar así, pero de hecho caminamos porque yo soy el pastor, porque a mí me llaman apóstol, porque yo soy un profeta, yo estoy por encima de los demás. Y yo tengo la certeza y la seguridad que de aquí nadie me mueve. Porque estoy creyendo en mí. No estoy creyendo en el que me da la fe. Esa fe carnal también es peligrosísimo cuando usted tiene un conocimiento adquirido. Cuando usted ha tenido una preparación académica, ha logrado grados en su profesión, tiene una hoja de vida de alto nivel. Usted cree que usted es invulnerable, usted cree que es intocable. Aquí viene un trabajo, vamos a aplicar para la gerencia de operaciones de un banco. Pero van a llegar candidatos con licenciatura, con posgrado, con maestría, pero yo tengo un PhD. Yo soy harvaniano, yo salí de Yale, yo salí de Oxford, yo tengo más capacidad, yo estoy seguro que ese trabajo es mío. Cuando usted está creyendo en usted, hay fe en usted, pero esa fe es incierta, no es sostenible. La iglesia tiene que empezar a entender cuál es la fe de la cual Dios habla. La fe humana es creer en la iglesia. La fe carnal es creer en pastores, considerando que su palabra es la que nos sostiene, la palabra del pastor. La palabra del pastor no sostiene nada. La palabra del pastor te puede animar, pero si la palabra de Dios está en la boca del pastor, esa te va a sostener. Nosotros tenemos que ver y diferenciar. Creer en personas, considerando que su palabra, eso también es una fe carnal cuando creemos en personas. Por ejemplo, yo creo en el médico. Yo creo que yo tengo un neumólogo que hace mi tratamiento correcto, tengo un internista. Yo creo en mi empleador que me ha prometido un desarrollo posicional en la empresa, o creo en mi empleado que es fiel conmigo. Yo tengo fe de que ese hombre me va a promocionar o que este hombre va a hacer las cosas bien, porque yo sé que el hombre es de fiar. Tengo fe cuando voy a estudiar, hay varias opciones, hay varios abanicos. Me voy a la Florida, ¿verdad? Entonces dice la gente, yo voy a la FIU, porque ahí está la mejor universidad de la Florida. Yo voy a meterme al área de ciencias médicas, porque allí yo creo en la FIU. Yo no creo en la que está allá en San José, ni la que está allá en Tennessee. Yo creo en esa. Estás creyendo en una institución. Cuando tú vas a hacer un préstamo a un banco, así, yo no me voy al Banpro, no me voy a... El BDF es más tranquilón. O me voy a Ficosa. Allí me van a hacer el préstamo, porque yo tengo fe. Esas fe son inciertas. Pero veamos cómo contamina esa fe a la iglesia.
La iglesia comienza a caminar por obras y no por fe, sino que comienza a hacer cosas para que la fe se aumente. La fe no se va a aumentar porque ya se te fue dada toda. Solo tienes que amarrarte, anclarte a las palabras de Jesús. Tenemos relaciones personales en las cuales creemos, profesores, empleadores, empleados, amigos y todo eso. Pero hoy quiero hablar de la fe verdadera, la cual nos tiene que llevar a los lugares seguros. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que saber que la Biblia tiene 66 libros y que tenemos un primer versículo en Génesis y tenemos un último versículo en Apocalipsis. Esa escritura fue toda dada por Dios, pero en contextos diferentes, según la naturaleza del hombre o del ser humano con el que Dios está tratando. Nosotros podemos llenarnos de conocimientos teológicos, pero yo no voy a creer que la fe de Abraham me va a sostener. Respeto y honro la fe de Abraham, pero la que me sostiene es la fe de Jesús. Jesús es el Señor. Es en Jesús que tenemos que tener nosotros la convicción. No podemos enredarnos, no podemos caminar equivocadamente. Dice la palabra ya en Mateo 17:1. Voy a leer lo que ustedes ya saben, pero no es lo mismo leer que recibir una impartición del Espíritu. Hoy usted va a ser impartido por el Espíritu, porque esa palabra le va a entrar hasta lo más profundo de su ser, su alma, su espíritu, sus tuétanos, sus coyunturas. Va a partir el Señor esta palabra que usted debe entender. Dice Jesús, Mateo es que está escribiendo, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él, Jesús, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Como dice mientras él en minúscula, se refiere que el que hablaba era Pedro. Tiene que aprender a leer la palabra, hermano. Cuando se lee el Espíritu, con mayúscula es el Espíritu Santo. Cuando se dice él en mayúscula, es el Señor. Pero dice que mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Eso no lo sabe usted, pero eso es como un antes y un después de Cristo, hermano. Eso que la historia habla, AC, DC, allí es el origen. Antes de Cristo, creed en los profetas, creed en Elías, creed en Moisés. Pero a partir de este momento, creer en Jesús, porque Él es el que me trae complacencia. Es a Él que le tenés que oír. Es a Él que tenés que oír. Entonces, un hijo entendido, un hijo avisado, lee la palabra y la adorna, pero su principio activo está en Jesús. Jesús es el mensaje. Eso es lo que está hablando el Padre. Ya no deben a creer en lo otro, es a Él que le van a creer. Eso es la fe verdadera. Creer en Jesús, en sus palabras, en sus hechos. Caminamos creyendo en todas las palabras de Jesús. Somos cristocéntricos. Toda nuestra vida está en la guianza del Espíritu Santo, quien nos recuerda todas las palabras de Jesús. Es decir, lo que está escrito literalmente en este libro, el Espíritu Santo te las clava aquí y aquí. Porque Él pone sus leyes de amor en tu mente y en tu corazón. ¿Dónde me puedo yo sustentar? Juan 14:26, que dice la palabra, la Divina Escritura. Juan 14:26, Jesús le está diciendo, hay un contexto ahí, ¿verdad? Cuando Él está hablando con sus discípulos, recuerde que desde el libro 13 de Juan al terminar, su conversación solo es con sus discípulos. Son sus hijos, aquellos a quienes les va a delegar el reino.
Ya no es a las multitudes, es a los discípulos, a los hijos, a los matetes, a los apóstoles. Y les dice, el Consolador, Jesús le dice a ellos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando tú lees la palabra con tu vista y con tu mente, el Espíritu Santo te ministra. Y luego, en sueños, en oraciones personales o en diálogos con otro hermano, el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas y la palabra rema de Jesús en tu vida. ¿Cuál es el rema de Dios que nosotros tuvimos el día de ayer los varones? Romanos 8:18. Que tenemos por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que habrá de manifestarse. Y por eso las aflicciones, a esa carta es para los hijos de Dios. Las aflicciones por causa del reino traen gozo, traen bendición, nos sostienen por causa del reino. Porque nosotros hablamos de aflicciones como que no tenés trabajo, que está bien, Jesús está para todos, pero las cartas del apóstol Pablo es para la iglesia. Las aflicciones por causa del reino. A ver, ¿cuál fue? A ver los que estuvieron conmigo. Mateo 6, ¿cuánto es lo que hablaba el ministro Walter? En Mateo 6 hablaba de que todos aquellos que te vituperan y te rechazan por causa del reino. Él lo dijo ayer. Mientras usted lo busca, vamos a la otra palabra. ¿Cómo nosotros vamos a conocer que somos realmente recordados? Por la alianza del Espíritu. Ahí mismo en Romanos 8:14, en la Escritura, la divina respuesta de cómo nosotros somos guiados, primero que el Espíritu Santo nos recuerda, y Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros, si no somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús no mora en nosotros, porque el único que puede hacer y decir, Señor, Señor, a Jesús, es el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, nuestro Padre. Eso es otra cosa que muchos están predicando, que la ovejita. Ustedes los que son de casa ya me conocen. Nosotros somos hijos de Dios. Mi papá no es un carnero, mi papá no es uno cuadrúpedo que tiene cuernos, mi papá es el Dios vivo que vive y permanece para siempre. Él es mi Abba. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si yo voy a la Escritura, ¿quién es mi Padre? El que te engendró. ¿Y quién te engendró? El divino Espíritu Santo. Él te hace recordar el Espíritu del Padre y del Hijo, porque la iglesia no puede vivir sin ese diseño. Pero vamos a seguir hablando de esta fe. Dice que cuando nuestra fe está en Jesús, la gracia nos da toda la salida para cumplir los mandamientos y sostenernos hasta nuestro día señalado. Algo que Dios me decía, porque yo estaba triste, porque veo que estamos orando por las mujeres que están enfermas. Yo digo, Señor, tú me pusiste en mi corazón que todas ellas están sanas. ¿Qué pasó aquí? Veo dos hermanas que están, pero el Señor no me respondió. Seguí. Hoy en la mañana me levanté para preguntar por qué. Dios me dijo, hay un día señalado. La sanidad vendrá hasta el día señalado. No podés oponerte al día señalado por Él, porque todos nuestros tiempos están en las manos de Él. Si Él tiene día señalado el 15 de octubre del año 2040 para Carlos García, nadie va a poder cambiar la voluntad de Dios. Pero yo voy a morir en una ancianidad robusta, porque mi muerte será gloriosa. Esa es la fe que me camina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hay un día señalado, porque dice la palabra allá en 1 Corintios 15, en uno de los versículos, el que espera en Cristo solo en esta vida es el más digno de conmiseración, es el más digno de lástima. Y Dios nos da que nosotros, con nuestra fe en Jesús, la gracia nos da toda la salida para cumplir sus mandamientos y sostenernos hasta nuestro día señalado. ¿Qué dijo Jesús en Juan 11, 25 y 26? Que dice que Él es la resurrección y la vida. Si usted lee la palabra de Lázaro, mire qué hermoso es el Señor. No todas las enfermedades son de muerte, pero no todas las enfermedades son para vivir.
Porque cuando Jesús llega donde Lázaro, dice el Señor, esta enfermedad no es para morir, pero hay otras que, si él dijera, todas las enfermedades no son para morir, entonces yo hablaría en esa dirección. Pero dice, esta enfermedad, la de Lázaro, no es para muerte, porque él va a resucitar. Y dice que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo me pongo a pensar, es duro en la carne estar en un lecho de muerte, pero una persona que tiene el conocimiento revelado de Dios, sabe cuál ha sido su caminar, sabe que ha tenido un arrepentimiento verdadero. Como dice Daniel, éramos o somos ahora no somos eso. Y si yo sé que estoy en un lecho de muerte y mi fe me sostiene, oigo a Jesús que me dice, chale, si crees en mí, no vas a morir, te voy a resucitar. ¿Crees esto, Carlos? ¿Crees en mí que te voy a resucitar? Esa es fe en Cristo, porque me lo dice Jesús. Es duro para la carne, pero es gozoso para el espíritu. Porque nosotros caminamos con las cosas que no se ven, porque son eternas, porque las que se ven y se tocan son temporales. Necesitamos elevarnos en el alma por el espíritu que se nos dio, creer en Jesús. Porque Jesús nos da la certeza y la seguridad de que Él es la resurrección y la vida. Y nosotros tenemos que caminar fuerte en medio del dolor, porque dice que hasta lloró Jesús. Pero dice que, ¿y por qué hay una revelación ahí? Que dice que es el versículo más corto que hay en la Biblia. Jesús lloró. ¿Sabe cuál es la revelación? Que tu llanto debe ser chiquito en relación a la gloria que Dios te va a dar. Así como tu dolor debe ser pequeñito, tu lloro debe ser pequeño, porque tu gloria es mayor. Porque Él dice que si tú crees, no morirás. Nuestra fe en Jesús. La fe en Jesús activa la fe de Jesús. Nuestra fe en Jesús es el principal blanco de nuestro enemigo. Por eso tenemos que entender nosotros, hermanos amados, porque no nos va a dar el tiempo para desarrollar, pero el tiempo de Jesús en su corazón ya está. Lo que Él empezó en usted, Él lo va a perfeccionar. Porque el Señor siempre manda, es que yo digo, Jesús dice que Él le da permiso al diablo para que nos zarandee. Pero Él no le dice, diablo, no toques a Carlos García. Diablo, no quiero que él esté enfermo. No, yo voy a orar para que tu fe no te falte. Eso está escrito en Lucas 22, 31, 32. Y mire lo que importa, que hay que leer bien, como realmente lo debemos de leer. Dice que cuando estaba allí, le dice él a Simón, eso ya lo sé, pastor. Sí, ya lo sé. Son los hechos de Simón. Pero mis hechos tienen que estar conectados a esos hechos. Porque un día voy a entender por qué Dios me permite que me zarandee el diablo. Y dice, Simón, he aquí Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero yo, dice, ni le he aprobado, ni le he rechazado, ni nada. Solamente le ruego a mi Padre que tu fe no falte. No es mi fe, es tu fe. Porque si tú tienes fe en mí, la fe mía te va a decir quién le quebró la cabeza y la crisma al diablo. La fe mía es la que lo venció, no es tu fe. Solo tienes que creer en mí para que mi fe haga maravillas por vos. Esa es la fe verdadera, la de Jesús. Jesús solo te dice, cree en mí. ¿Cómo no voy a creer en Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y una vez que tu fe no te falló, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué tremendo, hay un propósito. Por eso cuando te digo, oye, yo soy un confirmador, pero para ser un confirmador tengo que tener un proceso. Que yo tengo que anclarme a la fe en Jesús. Jesús me dice, como nos dijo el viernes antes de Banalía, si tu hermano pecare 7 veces contra ti y volviese a ti arrepentido, perdónale. Y yo decía, hay unos que me piden perdón a cada rato, ya no los aguanto. Pero Jesús me dice que lo perdone si viene arrepentido. Si viene arrepentido, hay una condición.
Es una promesa de las 3,000 y tantas que habló Daniel. No Daniel, el profeta Daniel Moreno. Y dice el Señor, tu fe no te falte, no falle tu fe. Cuando nosotros nos vemos acorralados, que nos desprecian, que nos vituperan, que nos descalifican, que nos detractan, entonces yo comienzo a fallar. Yo creo que me equivocó el Señor, yo no aguanto esto. Yo agarrazo a Elías y en vez de sentir una azuría, me da una puñalada. Qué barbaridad, yo no puedo aguantar eso. Winston, le digo las cosas, cada día está peor. Mi fe está fallando, porque mi fe dice que si yo lo perdono, ahí él se va a anclar. Y yo voy a tener palabras de afirmación y voy a confirmar la fe también de mis hermanos. El reino de Dios es algo que no se ve, pero es real, es inconmovible. Y nosotros tenemos que entender que la vida y la muerte están en las manos del Señor. La vida y la muerte están en las manos del Señor. Y si nosotros le pedimos sabiduría al Señor en cualquier ámbito de nuestra vida, vamos a tener la revelación del propósito de Dios. Yo cuando llego, bueno, ahora tenemos 2 personas que viven en Miami, la familia de Daniel y mi hermana Miriam. Nos invadió la Florida hoy. Pero bueno, estamos aquí para aprender y para vivir. Mis hechos son que mi fe es en Jesús. Es que, hermano, no esperes discipulado de tercer nivel, de cuarto nivel. Eso es pura añadidura. Metete al principio activo. Créele a Jesús. Dice Jesús, mira, le dice, cuando alguien te pague mal, no le pagues mal por mal. Dale bien por mal. Pero allá me dicen en las escuelas de negocios, mira que todo aquel que hace cosas, correlo, porque te va a podrir toda la empresa. Una fruta, una manzana podrida, pudre todas las manzanas. Mira, hay que buscar rentabilidad, no pagues mucho, bájale el precio. Y comienzan a decirte un montón de cosas. Y cuando vos miras que tu billete se te aumenta porque es verdad, pero es incierto, porque las verdaderas riquezas y los tesoros sostenibles están en las palabras de Jesús. Amén. Yo le he creído y oro para que la fe no me falle. La fe no me va a fallar si el Señor en su misericordia ve que yo me humillo, que yo realmente quiero depender del Señor. La fe de Jesús se activa por nuestra fe en Él. Y la fe de Jesús es intocable, es indestructible y gobierna todas las cosas, visibles e invisibles. Él es el Rey, el Señor y soberano de todos los tiempos del hombre y de la eternidad. Jesús, dice Colosenses 1, vamos a leer del 15 al 20, se da cuenta de un mensaje poderoso. Yo voy terminando, si usted recibe, agarre, si no, no agarro nada. Aleluya. Hemos aprendido a saber cómo es la unción. No sé si los que predican en este lugar a veces sienten que uno después cae en una poco. Yo siento que la unción se está ya a terminar, agárrela. ¿Qué dicen de Jesús? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, pero ahí mira, ahí está malo el escritor, pero el Espíritu, en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Le voy a dar un consejo también. Cuando usted ande en las búsquedas, no escriba en minúscula las palabras que son inherentes al Eterno. Usted quiere Dios, ponga con D mayúscula. Señor, ponga con S cuando se refiere a Jesús. Porque nosotros no vamos a ir, es que solo la minúscula te puede buscar. No, el que te va a buscar es el Señor, pero ya hemos aprendido a no andar usando mucho Google, sino que estamos aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Dice que en Él, en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Mire, toda esa estructura de poder legal e ilegal, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo no voy a creer en ese todopoderoso? Jesús, mi Señor. Jesús, mi Señor. Y cuando yo oigo esa palabra, yo quisiera llegar a esa estatura donde el apóstol Pablo llega. Yo sé que por Jesús, mi Señor, yo lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura, por amor a Él. Cuando uno se enamora de Jesús, realmente el Espíritu Santo habla por usted. Él intercede por usted. Y eso es lo que yo creo,
que si nosotros creemos, nuestros hechos serán visibles, aunque estén invisibles para los demás, para nuestra conciencia, para nuestra alma, por el Espíritu serán visibles. En otras palabras, tenemos que creer que todo fue creado por Él y fue para Él lo que Él creó. Y ya para terminar, Filipenses 2, 5, 11. Nosotros tenemos que creer y pedirle al Señor que nos ayude. Arrepintámonos de nuestras malas obras. Arrepintámonos de nuestros yerros, de nuestras equivocaciones. Arrepintámonos de donde creemos que estamos bien y no estamos bien. Arrepintámonos, porque no podemos estar diciendo que amamos a Dios, pero con un pensamiento equivocado. Ese pensamiento equivocado solo puede ser renovado por la fe en Jesús. Yo tengo que creer en Jesús. Oye, ¿cómo hago yo para amar a mi hermano que me despojó, que le serví de fiador y me quitaron la casa por él? ¿Cómo lo voy a amar? Entonces el Señor te dice, te voy a perdonar, te voy a sanar. Pero cuando fuiste fiador de tu hermano, no me lo dijiste a mí. Muchas veces tenemos que arrepentirnos, que tomamos decisiones y después estamos metidos en un problema. Pero la fe en Jesús es misericordiosa, porque Él es misericordioso. Dice que el Señor, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que entender que el reino de Dios es un reino que tiene muchos misterios, tiene muchos códigos que el hombre natural no los puede entender. El hombre natural no puede percibir estas cosas, porque el mundo no puede concebir el reino de Dios. Y aún los que han nacido de nuevo, si no han creído en mí, no pueden entender, porque la fe en Jesús te abre el entendimiento. La fe en Jesús te abre el entendimiento. Y cuando tú tienes abierto el entendimiento, entenderás, conocerás, medir la anchura, la altura, como hace la aplicación de iPhone, que tiene medición, que mide todas las cosas. Así también Dios te va a medir. Dice que haya pues en ustedes un sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, Jesús, era Dios, pero Él no se estimó ser igual a Dios. Él no quiso manejar sus atributos divinos para sobrevivir y triunfar en la tierra. No, Él no estimó ser igual a Dios y no se aferró a eso, sino que se despojó por Él mismo, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En otras palabras, aunque Él no se autoengendró, el Padre lo engendra, pero una vez que Él nace, Él se manifiesta al mundo. Él no pierde la inherencia divina, pero Él no se aferra a eso, sino que Él toma una condición de siervo y cuando estuvo en esa condición de hombre, se humilló por sí mismo y a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿usted cree que Jesús se hizo eso solamente por una obediencia ciega? Él era entendido, Él sabía lo que tenía después. Usted no debe andar sirviendo al Señor de manera ciega. Es cierto que la palabra le va a hacer cambiar, pero usted tiene que saber el propósito para dónde va usted. Usted tiene que saber que hay un destino profético para su vida, para su llamado. Su llamado es que usted tenga que estar allá, en los lugares celestiales con Jesús. Porque Él quiere que usted esté con Él ahí. Y Él por eso se humilló. Manténgalo, hermano, regresa. Y estando en condición de hombre se humilló. Y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Por qué se hizo obediente hasta la muerte? Porque el Padre estableció ese propósito en Él. Usted tiene un propósito en Dios. Usted es una persona que puede tener muchas cosas, pero si usted es obediente al propósito de Dios. Yo siempre predico y trato de vivir lo que Dios me ha dado en mi corazón y en mi vida. Cuando yo sé que el Señor me pone una asignación pastoral, pero también una asignación en la naturaleza humana. Tengo responsabilidades, tengo que cumplir con eso que Dios me dio, pero yo tengo que ser obediente. Aquí, y yo se los doy muestro, yo puedo tener oportunidades grandes, de negocios grandes, porque ese es un don que Dios me dio. Pero cuando se trata de la asignación mía en este lugar, esto es lo principal para mí, estar con ustedes, porque esa es la asignación que Dios me dio. Por eso le decía a Walter, ayer, el sábado, yo había hecho mi agenda para los bautizos. Yo dije, voy a bautizar el 27, porque estoy invitado el día 3 de febrero a una reunión excelsa
donde yo voy a ir a predicar a un hotel de montaña, donde hay todas las condiciones para mí. Dije, voy a poner ahí. De repente sale el pastor Harling, que va a hacer la vigilia el 26. Y yo sigo acomodando las cosas, pues la vamos a hacer el bautizo porque ya di mi palabra. Lo vamos a hacer a las 11 de la mañana. Pero yo estoy pensando en no perderme el día 3. Porque tengo una invitación. Pero cuando yo le dice, no, por causa del reino, tienes que sacrificarte en amor, tienes que hacer mi voluntad. Entonces digo yo, rechazo los aires frescos de Jinotega, la comida de Jinotega, las condiciones de todo lo que hay allí, y bautizo el 3. ¿Por qué? Porque el ministro es el día que él puede estar, y yo honro el ministerio de Walter, y Walter va a estar ahí. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Eso es sacrificarse. ¿Por qué? Porque tengo mi propósito. No es fácil, porque no es fácil. No es fácil, porque no es fácil. Pero como he creído en Jesús, lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer. Cuando yo estoy molesto con alguien y quiero triparle la cabeza, yo creo que Jesús es misericordioso. Yo creo que Jesús es amor. Yo creo que Jesús perdona. Y cuando miro, ya Jesús me invadió y ya soy como Jesús. ¿Cuántos dan palma al Señor? Aleluya. Terminamos. Sigamos y terminando. Vamos a leer hasta el 11. Él se humilló, pero mire cuál fue la recompensa. Por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre de Jesús está sobre todo, sobre los ricos, sobre los pobres, sobre los guapos, sobre los feos, sobre los que se deleitan en las músicas, los músicos, sobre todo, porque Él le dio el Padre un nombre. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, tienen que humillarse. Cuando el Señor venga, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero usted tiene el tiempo ahorita de la misericordia y de la gracia. Confiéselo ahora que está en la gracia, pero no quiero que usted lo confiese cuando esté en un trono blanco ahí, que todo el mundo tirado con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta, a un lugar, dice, de tormento. Azufre, y el azufre es horrible. Cuando uno anda maloliente, es azufre, dicen. Y andas con la, ¿cómo se llama? Putrefactina, olor a muerto. Pero en el caso de nosotros, los que hemos creído al Señor, lo confesamos en tiempo de su gracia, para que toda lengua confiese. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre, porque la justicia del Padre en el Hijo se va a manifestar. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos y hermanas, este es el mensaje que Dios me dio para ustedes. No deje de creer en Jesús. Él es capaz de hacer todas las cosas perfectas, pero su fe en Él es la que va a hacer todo. Si usted deja de creer en Él, perdió todo. Que Dios les bendiga, póngase en pie, pase la alabanza. Vamos a orar para que seamos sellados. Padre, gracias por tu palabra. Estamos bendecidos, Señor, y agradecidos, Padre. Gracias por la jornada de amor, Señor, que usted nos ha dado, Padre. Queremos no ser emocionales. Queremos permanecer en tu amor, Señor. No haciendo cosas del diente al labio, sino que en lo más profundo de nuestro corazón creamos en tu palabra. Los hechos de nosotros será el fruto, Señor, que nosotros debemos de dar, el fruto del Espíritu Santo. Jesús es el Señor, es nuestro Dios, nuestro Padre. Nos rendimos delante de Él de día, de tarde y de noche, sabiendo que los hijos somos herederos y coherederos con Él. Gracias, Padre, por tu mensaje, Señor. La fe verdadera es la fe en Jesús. No es la fe en los antiguos. No es la fe en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, a quienes reconocemos y honramos, porque ellos tuvieron su tiempo y su contexto, Señor. Los bendecimos a Israel, porque es la nación con la que usted estableció un primer pacto, Señor, para reconciliar a la raza humana con los hombres. Por eso la salvación viene de los judíos, porque a usted le plació que del vientre de una mujer judía naciera Jesús. El Cristo de gloria en Jesús hace que todas las cosas sean completas y perfectas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, y en esta mañana
Hay alguien que quiera recibir a Jesús como su Señor, puede pasar. No voy a hacer como se hace tradicionalmente, solo voy a orar y luego en los secretos yo voy a orar con la persona. Dios me pone en mi corazón. Una persona que quiere arrepentirse, yo voy a orar por ellos y después yo hago con ellos la oración. Porque no quiero que sea por emoción. Pero si ya determinó usted reconocer a Jesús, usted puede pasar. No voy a hacerlo muy largo porque lo que Dios hace es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y este es el tiempo que el Padre llama. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. El Señor tocó las manecillas de la puerta se cerró, pero no se cierra para siempre. Siempre hay oportunidad. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos este tiempo.